Los datos en la vida real versus ejercicios en dataset noveles. Me hace acordar el meme. El dataset que vos buscas en la solución cuando estás resolviendo un problema, cuando estás aprendiendo, que es todo bonito, está todo prolijito, está todo bien arregladito, y después el dataset en la vida real, que es todo un desastre. Cantidad de datos versus precisión de datos. Me siento identificado, creo que los tres. La inteligencia artificial en la vida real. Lo que queríamos hablar es lo que es la IA en la industria, justamente, versus una inteligencia artificial que nosotros notamos que es muy marketinera. No sé si tenemos alguna pregunta del chat. La inteligencia artificial, la industria es muy aliada para resolver problemas de automatización, problemas de clasificación, problemas de clustering. Tenemos un ejemplo de Messi, obviamente lo conocemos todos, hablando en inglés. Este es un ejemplo de lo que sería la IA, digamos, para el mainstream, ¿no? Justamente a eso iba. Casos de éxito y no tan éxito que hemos tenido a lo largo de esto. Eso no lo encontramos. Básicamente nosotros al aplicar inteligencia artificial lo que buscamos es automatizar ciertas tareas, ¿no? André, muchas gracias, André. Genios. Tenemos saludos a Sim. De repente me convertí en una radio. La 10 para armar el dataset. ¿Querés contar un poco cómo lo armaste? Sí, increíble dataset. Porque es así, aparte, porque muy cerca. Increíble dataset. Lo cierto es que la gente, o quizás las empresas, están como bastante reticentes a adoptar la inteligencia artificial como para que decidan si algo termina siendo un fraude o no. Lo dejamos con eso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo stream, si Dios quiere. Hasta luego. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a una nueva versión una nueva edición de OnRedby, en donde, bueno, tenemos otro nuevo capítulo de la mano de la inteligencia artificial. Bienvenidos a todos los miembros de la mesa. Bienvenidos Lucas, bienvenido Richard. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sigue siendo esa misma sensación de la primera vez o es como que me armó un poquito? Sí, no sé. Puede ser un poco. Más o menos. Bien. Ya aprendí que tenemos que hablarle cerca al micrófono, eso nos dijeron, automáticamente nos cagaron a pedo si me dijeron hablar cerca del micrófono, porque si no se pierde el sonido. Ahí tabla. Bien, bienvenidos a todos. Es un programa que realizamos desde Redby, es un stream desde Redby hacia el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén mirando. Esta es la continuación de un primer stream que hemos realizado que se tituló Aliado, si la inteligencia artificial era aliado o enemigo, entendiendo aliado o enemigo del ser humano. Me gustaría hacer una recapitulación de lo que fue la charla anterior, quizás para la gente que no estaba. Vamos a leer un poquitito el chat que lo tenemos justamente ahí en vista. Tenemos a Mapsi. Maxi, ¿cómo estás? La tenemos a Ede Ortúzar siempre presente con nosotros. Te ahí fuerte. Y Crunchy Pixel estuvo la otra vez, lo sé. No sé quién, o sea, no te reconozco, pero. Bueno, por lo menos ya te conoce, sí, ya te conoce mucho. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Volviendo, o sea, haciendo una recapitulación de la charla anterior, me gustaría más o menos contarles los temas principales que hemos hablado, que hemos tocado, por lo menos los tres. Hablamos de la IA como un aliado a la hora de automatización de la industria, en donde ese feedback humano en un aprendizaje supervisado obviamente cobra gran importancia para mejorar y optimizar esos modelos que uno puede realizar y que es en gran parte justamente lo que hacemos en la industria. Hablamos justamente de que la industria no es todo imágenes, que justamente las imágenes es lo más marketinero y quizás lo más periodístico que puede llegar a existir. Hablamos de experiencias propias en el ambiente profesional ligadas completamente al shallow learning. Inclusive hemos tenido la oportunidad, Lucas lo ha explicado muy bien, de hacer el famoso, lo que denominamos el modelo de modelos, que fueron en realidad salidas de modelos aplicados a imágenes, pero con esos resultados hicimos un modelo de modelo para poder hacer una especie de fine tuning, ¿no? Dependiendo de las salidas de
varios modelos, una especie de boosting. Hablamos cómo la inteligencia artificial se encuentra revolucionando la industria del entretenimiento a través de la utilización de avatares o voces no reales, lo que posibilita la traducción en cualquier idioma con el mismo tono de voz. Eso es muy, muy interesante, mostrando la potencialidad que esto tiene, que tiene, por supuesto, en el cine y en el mundo de los videojuegos. En el mundo de los videojuegos nos quedó pendiente un video que vamos a ver si después lo podemos pasar, que es particularmente el juego es The Witcher 3. Es un gran juego. Pero por dar dos pequeños ejemplos, vimos el afamado deepfake del presidente de Nvidia, en donde prácticamente en la mitad de la presentación él no estaba presente. Y ahí tenemos justamente unas escenas del juego de Witcher. Es increíble porque uno, remembrando épocas de pequeño, siempre las traducciones recuerdan que eran en otro tono de voz, ¿no? En este caso las voces no pertenecen a ningún tipo de ser humano, por ende pueden ser traducidas a cualquier idioma sin importar, o sea, con el mismo tono de voz, con la misma frecuencia, con el mismo... Sí, básicamente con la misma frecuencia. Con la misma voz, no, pero la frecuencia es muy importante para caracterizar la voz. ¿Qué más? Hablamos de un montón de cosas, hablamos, bueno, de ese presidente, hablamos también de cómo, sobre cómo la IA, bueno, los dispositivos que tenemos a mano hoy en día y que hoy justamente lo busqué en Mercado Libre y es verdad, está más caro está mucho más caro. Hablábamos de un dispositivo que era muy importante, que era justamente estos earbuds que nos permiten traducir hasta más de 45 o 65 idiomas. Ahí tenemos el video. Esto, la verdad que la potencialidad es que es increíble y está al alcance de la mano. Estamos hablando de algo que se vende en Estados Unidos por aproximadamente, nos fijamos en Steam pasado, eran 160 dólares. Si me lo permite la producción, en el Mercado Libre están aproximadamente 230.000 pesos. Bueno, está bien, el que quiera adquirirlos, que lo haga. ¿Qué más? Hablamos un montón de cosas, hablamos también de cómo la tecnología, de que no todo, bueno, hablamos de este frenesí de la inteligencia artificial, hablamos de que no todo, obviamente no toda solución en el mundo de la tecnología es inteligencia artificial. Muchas veces es confundida con soluciones que brinda el control automático, que brinda la automatización clásica y que brinda la electrónica general. Pero muchas veces de ellas es la clave, que pueden verse potenciadas por la inteligencia artificial. Y hablamos justamente de un caso particular, que era el caso del supermercado, uno de los primeros autónomos, que era Amazon Go. Hablamos de cómo quizás la inteligencia artificial podía entrar y inmiscuirse en ese mercado en un tema de stock, en un tema de forecasting, en un tema de segmentación de compradores. O sea, uno puede justamente ver qué tipo de público está apuntando, qué tipo de público tiene de punta, poder persistir ese tipo de datos y hacer un forecasting de ventas, hacer un forecasting de stock. Inclusive algún tipo de análisis de series de tiempo, teniendo en cuenta estacionalidades y tendencias. Hay mucho por recorrer con ese lado, muy, muy tecnológico todo. Y finalmente, dentro de toda esa conversación que hemos tenido, hemos hablado de un lado B, que siempre existe cuando surge o cuando viene una nueva tecnología. Y no todo es color de rosas en manos espurias, ¿no es cierto? Todo lo que compartimos en línea, bajo lo que nosotros trabajamos, son datos para alguien. Y vimos un video muy interesante que advierte sobre estos peligros, que fue hecho por una campaña para la Deutsche Telekom, donde justamente se advierte, en ese caso particular, el peligro quizás en este caso es una niña en donde sus padres obviamente les gusta compartir contenido, cómo ella va creciendo también les queda a ellos con el tiempo, pero vimos cómo eso por ahí en este tipo de manos espurias que estábamos hablando puede ser realmente utilizado en la contra, o sea, utilizado en contra.
creo que nosotros, quizás a mí me ha pasado, más de uno nos ha pasado que una madre nos ha dicho una madrugada, me llamaron por teléfono y me dijeron, me pidieron plata y te juro que eras vos. Y el tema del efecto sorpresa, el tema de que... El tema de que estaba durmiendo, el tema de que te juro que sonabas como vos, el tema es que en este momento, y justamente con este advenimiento, va a sonar exactamente igual a uno, ¿no? Hablamos de todas esas cosas. Y hoy en día, en este stream, no hoy en día, bueno, hoy en día también, nos reformulamos otro tipo de pregunta, que es inteligencia artificial aliado o enemigo de la ética y de otro tipo también de preguntas, no solamente de la ética, sino de la ética, de la privacidad, quizás de una normativa vigente. No hace falta que hablemos de la normativa vigente argentina. Podemos hablar inclusive de Argentina, podemos hablar de una normativa vigente de otros países y de los marcos legales. Básicamente de la ética. Para eso, como nosotros obviamente somos neófitos, completamente neófitos en el tema, trajimos a una persona, a un especialista, trajimos una persona que realmente las sabe mucho y estamos en compañía y hemos invitado al piso a Matías Grimberg. Tenemos a Matías Grimberg. Mati, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, un placer estar aquí Por y favor. bueno, poder contar con estos espacios para hablar de estos temas que, bueno, como ya diste algunos ejemplos, son tan importantes y nos interpelan a todos de una manera u otra. Así que un placer estar aquí. El placer es nuestro. Para contarles un poco lo que es el prontuario de Mati. Mati es un licenciado en psicología con orientación en neurociencias por la Universidad de Favaloro. Mati es Senior Machine Learning Engineer especializado en Natural Language Processing, en procesamiento de lenguaje natural. Es docente e investigador en inteligencia artificial. Es cofundador y director del Instituto MAI. Si quieren, tómense un tiempito justamente para googlear ese instituto que tiene grandes cursos orientado a carreras y cursos de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Y además el muchacho, como tenía tiempo libre, es músico. Es músico también. Pregunta, Mati, más que nada quizás para quizás conocerte al comienzo de lo que es el mundo universitario, el mundo donde uno empieza quizás a elegir una vocación. ¿Por qué psicología? Y un día me equivoqué fuerte y caí en psicología, básicamente. Yo la verdad que lo que me motivaba a mí era la investigación científica en temas más básicos, no de simples, sino de lejanos de lo aplicado, ¿no? Que tenían que ver con la realidad, así bien Teórico. Sí, bien volados los temas, más que teórico, pero también relacionado al universo, a la cosmogénesis y a la conciencia particularmente. Estaba entre física para explorar esas preguntas desde, digamos, el tejido de la realidad subatómica, llamémosle, o la otra era desde la conciencia, desde las neurociencias. Hay puntos en la ciencia donde se tocan estos temas, en la cuántica, pero decís eso, se abre una puerta de pseudociencias enorme, así que vayan con cuidado en esos temas, pero se tocan y... Bueno, eso, fui por psicología, con orientación en neurociencias, estuvo interesante por un lado, y bueno, la parte más exacta hubo que ir por otro lado, pero esa fue la motivación inicial, relacionada a la conciencia, y eso es lo que me llevó después a la inteligencia artificial como vías para investigar a la conciencia. Bien, claro, o sea, la otra pregunta era, o sea, sos psicólogo especializado en neurociencias. Sí. Y después las neurociencias te llevaron a la inteligencia artificial. Básicamente... ¿Qué te llamó la atención para hacer ese pasaje? Igual un toque antes de llegar a ese paso, como para no ir tan rápido y como para hacer una bajada a tierra. Como para contarle a todo el mundo, cuando hablamos de neurociencia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es una gran pregunta, es un término paraguas muy amplio que incluye cosas de, por ejemplo, ciencias cognitivas, es decir, cómo se procesa la información, también más en específico cosas humanas o de sistemas nerviosos o neuronales en general. Tiene que ver con neuropsicología, que es el caso en humanos de cómo se afecta un cerebro humano cuando tiene cierto nexo, cierto accidente cerebrovascular o lo que sea.
puede tener cosas de computación también y obviamente cosas de psicología cognitiva, ¿no? Entonces es medio un rejunte en la intersección de todas esas cosas y ahora es muy interesante por lo que es la neurociencia computacional justamente y la integración con las redes neuronales profundas. Entiendo por todos los términos que estuviste tirando que la audiencia es técnica, ¿no? Dijiste boosting, dijiste cosas. Yo no me animo a decir en general. Me van a matar en el chat, pero teóricamente tenemos una audiencia que está completamente preparada para aceptar esta charla y es, digamos, es una charla que estamos dispuestos a bajar, quizás en una próxima edición, pero sí, estamos libres de vagar justamente por este mundo. Tampoco tanto, porque no va a terminar entendiendo a nadie, pero sentite libre. Fabuloso. Muy interesante y te pregunto, o sea, ¿cuál era el contexto tecnológico del momento quizás en el que vos dijiste neurociencias y me voy a la inteligencia artificial o qué fue ese ápice que te hizo elegirlo? Y fue bastante pronto en el camino, todavía no estábamos lejos de las primeras explosiones. Fue más o memenos del momento de AlexNet, me parece, ¿no? Primero me crucé con la programación como metodología necesaria para hacer investigación. La carrera no ofrecía esas cosas, así que me metí en ese tema. Y análisis de datos y demás que ya de por sí era muy relevante para investigación en, por ejemplo, psicología experimental. Y ahí me crucé con Machine Learning primero y me acuerdo, como para dar contexto, lo que estaba en auge en ese momento eran los métodos de reducción de dimensionalidad no lineales. Eso era lo más quizás interesante que había, como Disney. Me río porque en un podcast, el del gato y la caja, mencioné Disney. Dije, disculpen acá, lo pierdo a todos. Sí. Pero me acuerdo que ya con eso, que para poner en contexto es un método computacional estadístico para encontrar patrones en los datos, que no es tan caja negra, digamos, como las redes neuronales artificiales en teoría. Y me acuerdo en el momento donde me encontré con esa técnica y me explotó un poco la cabeza diciendo, APA, tenemos herramientas para aprendizaje de representaciones que más o menos evoca lo que hacemos nosotros, ¿no? Cognitivamente. Y ese me acuerdo que fue un momento donde me explotó un poco la cabeza. Debía ser el 2014. Ahí te vi una sonrisita y digo, ¿en qué lo aplicaste en ese momento? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué dijiste? Che, esto está bueno, hay que ir por ahí. Y la verdad que yo iba más por investigación, ¿no? En general, unos primeros trabajos sí eran más con ensambles de árboles, era lo que estaba también en ese momento en auge. Pero bueno, una aplicación interesante que hice alrededor de esa época fue una interfaz cerebro-computadora. Tengo un electroencefalograma en mi casa, obvio, para jugar con este tipo de Hay que recopilar datos. Y claro. Ojo si Mati te invita a la casa. Es un tema de... Hay que si te enchufa algo en la cabeza... No se ponen sombreros desconocidos. Bueno, esta interfaz cerebro-computadora, que es con un electroencefalograma comercial, se llama Emotif, que bueno, lo demostramos hace unos cuantos años ya, que funcionaba muy bien. En ese momento fue muy interesante, que era ensambles de árboles sobre un tipo de feature extraction muy interesante, que se basa en geometría de Riemann. Está buenísima esa librería, Pi-Riemann para los nerds por ahí. Y funcionaba muy bien. Lo que hacía era clasificar ciertos estados. Vos decías, básicamente, era para mover el mouse con la mente, digamos. Y lo que tenía muy bueno en ese momento es que clasificaba muy bien y con solo 2 minutos de entrenamiento por ventana. En general las interfaces cerebro-computadora que están por ahí, se usan en hospitales y demás, tardas horas en entrenar. Y acababa de salir esa librería, así que en el momento que lo presenté creo que era súper afilado de vanguardia esa interfaz cerebro-computadora. Después lo cajoneé unos años, pero en ese momento estaba muy bien, eso fue divertido. ¿Primera experiencia sobre Python? Sí. Bueno, hice un poquito de JavaScript para algunos experimentos, pero muy poquito, sí. Decidí especializarme un poco en Python y si voy a aprender más, creo que no invertiría en otros lenguajes, sino quizás más en matemáticas, en otras herramientas. Sí, 100% Python. El tatuaje está medio abajo, pero... Hay tatuaje. Está la figurita. Pero lo tenemos casi todos. Sí. Creo que todos hemos hablado de Julia, hemos hablado de R, hemos hablado de Python. Y creo que todos coincidimos que quizás el baggage más potente, quizás más como punta de lanza, lo tiene Python. Y la verdad que está buenísimo porque tiene un doble costado que es muy valioso, que es al mismo tiempo que es simple y tenés mucha comunidad, digo, es muy accesible y al mismo tiempo es el lenguaje con el que se hacen los últimos modelos. Y es muy potente. Uh-huh. O sea, así que no tenés limitaciones, eso es lo copado. Muy versátil, muy multiparadigma. Yo que vengo de lenguajes de programación más duros, más tradicionales. La verdad que cuando empecé a agarrar Python, porque me empecé a meter en el mundo de la IA, dije, che, esto
está buenísimo y es re fácil. La verdad es eso. Es Siempre un lenguaje de muy alto nivel para los que venimos quizás por ahí de una enseñanza que incluye un poco de programación. En mi caso, mi background es electrónico, el de los chicos es obviamente sistemas, pero en mi background era completamente bajo nivel, era Assembler C y C++. Cuando te vas a alto nivel está bueno. Yo lo he hablado también quizás en otra ocasión por ahí ¿Cómo manejo punteros, dijiste? ¿Cómo mejor puntero? ¿Cómo puede ser que me sume un array más? Hay un meme muy conocido con el JavaScript que te dice sumame 2 más 0,5, sumame un array más tal cosa, y sí, no hay problema, y C# se queja completamente. Ese tipo de cosas es permisivo. El tema es que con el tiempo uno se olvida la sintaxis de los idiomas de más bajo nivel. Pero no está mal, obviamente son fins son medios para un fin, ¿no? Y el fin, en este caso, es tratar de seguir investigando y seguir viendo este apasionante mundo de la inteligencia artificial que nos vuelve loco, por lo menos a los que estamos aquí presentes, y esperamos que a la audiencia también. No sé si tenemos algún mensaje primerizo de chat, alguna pregunta. Dice, saludo a Mati. Mirá, Facu Lewis, qué grande. Mirá qué grande Facu. Somos todos nerds, hablen. Somos todos nerds, tenemos hay legislación de algo acá. Bueno, con eso lo vamos a ampliar un poquito más. Mucho mejor que Mirta, muchísimas gracias. No sé si era para mí, por ahí para Mati. Mati es crack de los cracks, lo sabemos. Gracias Sede por estar siempre. Somos todos nerds, hable tranquilos. Muchísimas gracias. Bien, dicho todo esto, por lo menos a mí y creo que a la mayoría de nosotros se nos ocurre la IA en neurociencias en una etapa temprana, ¿no? Automáticamente lo que por lo menos a mí se me viene a la mente es el diagnóstico por imágenes. Básicamente clasificadores. Estamos hablando de clasificadores, aprendizaje supervisado, diagnóstico por imágenes, pero imaginamos que es un mundo muchísimo más vasto que eso, ¿no? Bueno, hay dos aspectos importantes para distinguir, que uno es la aplicación de inteligencia artificial en neurociencias, que se aplica en neurociencias como en cualquier otra disciplina, ¿no? Y esto es también fascinante de Machine Learning. Y uno como programador que te encontrás desarrollando cosas totalmente aleatorias, de repente cliente que te pide que generes memes con sus personajes animados y decís, ¿cómo llegué a estar haciendo esto? Y se aplican neurociencias como en muchas otras cosas. Pero lo que tienen las neurociencias, que no tienen muchas otras disciplinas, quizás alguna otra, es que al mismo tiempo nutre la inteligencia artificial. Entonces ahí es donde están las neurociencias computacionales, ¿no? Y es quizás la dirección que personalmente me interesa más a mí, es entender quizás cómo funciona como aparato cognitivo una red neuronal artificial comparando con una humana o natural o de cualquier ser biológico. Es muy interesante porque existe, por ejemplo, lo que es la comparación de representaciones, análisis de similitud de representaciones. Uno puede tomar un cerebro, después me voy a... como manes el cerebro, aparece por ahí. Pero básicamente se pueden tomar mediciones con resonancia magnética, por ejemplo, y comparar representaciones aprendidas entre una red neuronal artificial y una humana. Es una locura ya estar haciendo esos cruces y validar que las redes neuronales artificiales funcionan bastante parecido a lo que son las humanas. Eso es una locura. ¿Tenemos ese nivel de estudio hoy en día? O sea, más o menos estamos... Sí, hay una cuanta evidencia al respecto. Sí, bueno, esto va a abrir un... Digamos, también va por eso, y por eso son redes neuronales, ¿no? Que están basados en realidad... la matemática de las redes neuronales está basada en el funcionamiento de las neuronas del cerebro. Entonces se buscó modelizar ese comportamiento y tiene sentido lo que está diciendo Mati, que puede llegar a tener un comportamiento más abstracto o más amplio a parecerse a un cerebro humano. Igual Incluso, hay que tirar unos disclaimers ahí, ya me Sí, yendo sí, gente a tampoco. prenderme fuego. Claramente es muy distinta a una neurona biológica a una artificial. Sí, Hay obvio. estudios muy interesantes que muestran que para emular el poder computacional de una neurona biológica necesitas una mini red neuronal multicapa. O sea, hay estudios que muestran equivalencia, pero la pregunta es qué tan similar tiene que ser. Entonces vemos a un poco más alto nivel organización de representaciones similares, donde, por ejemplo, nuestra corteza visual se organiza en capas cada vez con representaciones más abstractas, y eso lo vemos en las redes convolucionales, por ejemplo, ¿no? Así que están esos cruces. Pero bueno, podemos volver a lo que es la aplicación en neurociencias y medicina, que hay un montón, ¿no? Y quizás saltando a la ética,
Es todo un tema, ¿no? Cómo se empiezan a incorporar y a sustituir o a aparecer en la escena. Por ejemplo, análisis automático, clasificación automática de bioimágenes de cualquier tipo. Eso cada vez hay más. Y hay un punto interesante cuando uno dice, bueno, si vos delegás a la máquina y lo hace mal, ahí hay muchos dilemas éticos. Pero ahora, si la máquina muestra que está teniendo mejor exactitud que los humanos, empieza a estar mal que lo haga un humano. Porque vos tenés la responsabilidad de hacer lo mejor que podés para el paciente. Y ahí, de repente, sí, y ahí tenés un tema, ¿no? Porque, digamos, que entra también dentro de lo que es la ética. ¿De quién es la responsabilidad cuando una máquina hace algo y se equivoca? O sea, eso también es un tema que me parece que es como un paradigma, como una reglamentación, algo que no estás resuelto y vos decís, ¿qué pasa? Como el caso de, no sé, cuando el Tesla con el autopilot se llevó por delante de alguien. ¿Y ahí de quién es la culpa? Es complicado, es un tema ahí que me parece que da para hablar mucho. No sé qué opinas ahí. Sí, totalmente. Y pasa que se está empezando a usar, o sea, la discusión llega tarde. Y ahí es responsabilidad, en principio, del profesional, la profesional que está tomando esa decisión. Hubo un caso de, creo que fue un juez en Estados Unidos, que citó en un fallo, disculpen la ignorancia de los detalles del caso, pero que citó un antecedente que no existía por el tema de que ChatGPT alucina, ¿no? Y esa persona tuvo complicaciones legales y en ese momento fue él que estaba autodelegando su laburo, ¿no? Eso lo mencionamos. La otra vuelta nos preguntaron, hicieron una pregunta respecto de si tecnologías tipo ChatGPT podían reemplazar a los navegadores, a los buscadores, en realidad. Sí. Y una de las conclusiones es esa, como dijiste, alucina, o sea, siempre te responde algo. Y vos tenés que estar muy seguro de lo que, o sea, conocer del campo sobre lo que te está respondiendo para saber que no te está zanateando, básicamente. El tema es que cada vez está el fenómeno de delegación cognitiva, que es que cada vez confiamos más, dejamos de pensar para que lo hagan las máquinas por nosotros y en ese proceso justamente se nos atrofia la capacidad de hacerlo. Entonces es muy importante empezar a tener más educación al respecto y cuando vayamos a legislación podemos quizás tocar un poco ese tema. Ahí como bajando el ejemplo que dice Mati, es como cuando vos dejás de usar la calculadora, o sea, empezás a usar la calculadora y te olvidás cómo hacer la cuenta. Nos pasa todo. Y con ChatGPT empieza a pasar con cada vez cosas más humanas, más profundas. Tengo una anécdota que en una charla la iba a usar para empezar y decidimos que no porque era medio cura, pero me cuenta un amigo que una amiga suya había fallecido un abuelo de esta amiga de mi amigo. Y le escribe a mi amigo contando la situación y mi amigo no sabía, me dice que estaba quemado, no sé, estaba con sueño, no sabía en qué responder y qué hace, va y lo pega en ChatGPT. ChatGPT da unas ideas o algo, va y vuelve y le responde a mi amiga. ¿Y qué es lo que está delegando en ese escenario? ¿No? Está delegando su capacidad de procesamiento emocional, llamémosle ahí con un tinte computacional. Sí. Pero en ese caso, no querríamos delegar esa parte de las cosas. Es como ahora que hacen arte y nosotros nos quedamos con las tareas aburridas, ¿no? Exacto. Bueno, eso es un tema también que lo mencionamos, que incluso se mencionó al pasar respecto de la generación. Cuando hace poco el caso de que ganó un concurso de fotografía y el tipo fue y dijo, esto lo generé con un modelo. Es como fuerte esa. Que nos abre quizás el paradigma de qué es una foto, ¿no? Nuevamente, en un concurso de estos, que es una foto realmente es algo que que obtuvo un ser humano. Tengo entendido que justamente en el ejemplo que dijo Richard, se dio como ganadora esta persona a través de una foto que se obtuvo a través de inteligencia artificial, pero digamos que inteligencia artificial quedó como baneado, digamos, de esa especie de concurso. Pero nos lleva a pensar nuevos horizontes, ¿no? Digamos, ¿qué es una foto? O sea, hablar filosóficamente justamente de cosas que teníamos como muy, muy, muy propias, muy que eran obvias en un montón de cosas. Sí, o como cuando el caso de la primera obra de arte que se generó por IA, sí, y se vendió un montón de guita, no recuerdo cuánto era, pero creo que eran más de $100,000. Esas cosas es como que ahí estamos perdiendo terreno. Tal cual. Mati, me interesó mucho algo que hablaste de diagnóstico por imágenes. Tengo un amigo, debe estar viendo, Facu, te mandamos un beso enorme, licenciado en radiología, él, justamente buscando tópicos para esta charla,
él me contaba que, digamos que el mundo del diagnóstico por imágenes, si bien está la IA entró en el mundo del diagnóstico, todo se trabaja con software completamente propietario, de grandes marcas, llámese Siemens, LG, Samsung, General Electric, que cuando uno quiere adquirir ese software, lo cotizan a precios exorbitantes. Y al querer utilizar quizás una nueva funcionalidad, porque el nosocomio lo necesita, hay que comprarla por separado encima, generando inmensos gastos en los propios nosocomios. Quizás mi pregunta es, ¿existirá un momento en el que una herramienta open source pueda ser utilizada en estos ámbitos? ¿La ley está preparada para esto? No solamente la Argentina, sino digo el mundo, quizás haciendo un poco más abarcativo. Y las reglamentaciones de hoy en día, ¿podría decirse que favorecen en cierta forma a estas grandes multinacionales? Me parece que desde la legislación está bastante verde el tema. Hay países que están tomando posturas muy distintas con respecto, por ejemplo, a los derechos de los datasets que están detrás. Hay muchos temas a tocar ahí, pero uno muy grande que básicamente para mí te determina si lo puedes usar o no, es el tema de, por ejemplo, la explicabilidad o el tema de los sesgos que van un poco de la mano. Nosotros dijimos hace un ratito, bueno, si probás que un algoritmo es mejor que los humanos, es más exacto, entonces tenés que empezar a usarlo porque si no estás siendo negligente profesionalmente con los pacientes, pero ahora esa exactitud puede ser un sesgo, puede ser más exacto con respecto a ciertas poblaciones y no en otros casos. Las auditorías que se requiere para responder esas preguntas son altamente técnicas, requieren que la empresa o el propietario del modelo, lo que sea, dé un acceso abierto y no hay organismos que se dediquen a hacer eso, no hay reporte de auditorías, así que básicamente sí, se apura la industria y lo vemos aplicado y las posibilidades de regularlo o repensarlo vienen después. El dilema del open source es muy importante, es complejo también, en especial en lo que es modelos de lenguaje. Sí. Radioimágenes, yo siento que hay menos riesgos. Si tenés porque es una IA estrecha en ese caso, ¿no? Si tenés un gran clasificador de bioimágenes, genial, repartido a todo el mundo y haces accesible este diagnóstico médico, que es muy importante, es una de las principales ventajas para mí de inteligencia artificial. Ya hablaremos del fin del mundo un rato, pero hay claras ventajas y una de las más importantes es la accesibilidad, la nueva posibilidad de accesibilidad de herramientas médicas de avanzada, por ejemplo. Así que modelos open source de imágenes siento que es bajo riesgo y un gran beneficio, ¿no? Siempre que se tenga criterio de momento de implementarlo. Tiene que no ser ciega la confianza que se tiene en los algoritmos. Un caso hace poco de un señor, no me acuerdo los detalles, pero básicamente se accidentó con el auto porque Google Maps o Waze, le dijo que fuera por un puente que estaba derrumbado, sí, y fue como pasan de Office también. Claro, es muy fuerte. Es seguir ciegamente, digamos, vos me decís por acá, no hay forma de que te equivoques. Sí, lo recuerdo. Justamente atando con esto, nosotros en un momento tenemos preguntas. Discúlpenme, estábamos acá con Mati. Mati nos llena de información. Bien, nos pregunta Automate, ¿qué tanto background de medicina necesitas para aplicar neurociencia en tecnologías de la información? ¿Mati? A ver, neurociencias puede no ser médico para arrancar, ¿no? O sea, esto de ciencias cognitivas es muy útil, está muy bueno, y quizás es de lo más útil dentro de las neurociencias para aplicar en el mundo IT en general. Si vos sabés que, no sé, núcleo accumbens hace qué sé yo cosa en el circuito de no sé qué, no sé si te va a servir mucho. Y si te sirve, yo pondría en duda qué es lo que estás haciendo. Hay pocas cosas que me parecen peor que el neuromarketing, por ejemplo, cosas así. Si estás basándote en neurociencias, hay que ver para qué, ¿no? Esperemos que sea para causas positivas si lo estás haciendo. Pero me parece que cada vez más las carreras como las conocíamos tienen menos sentido, ¿no? Dedicar de 4 a 8 años a una carrera. Ahora es más versátil, las habilidades, se requiere más reentrenamiento más rápido y se trabaja más en intersección, ¿no? Entonces, cómo vas a llegar a hacer neurociencias en IT es un camino medio peculiar. Así que básicamente para lo que sea que necesites hacer en el momento, tenés toda la información para informarte en el momento y tomar lo mejor que necesites de cada disciplina y lo que te sea relevante. Tenemos unos cursos en UMAI, uno de neurociencias e inteligencia artificial. Yo quería restringir un poco el acceso a los que probaran que lo iban a usar para buenas causas,
Pero bueno, cualquier cosa pueden chusmear. Un test psicológico antes de entrar al curso. Sí. Que no lo haga un algoritmo, porque si no entramos en más dilemas ahí. Totalmente. Y quizás reuniendo todo este tópico que hablamos justamente de salud y de diagnóstico por imágenes, nos preguntábamos con los chicos, quizás al armar la primera charla, un tópico que nos quedó pendiente de la charla anterior, que era justamente esto de que a nosotros se nos ocurrió denominar el hospital 3.0, donde el médico ya obviamente no deja de ser médico, sino que es una persona que conoce de datos. Es un profesional que muta en cierta forma, digamos que su conocimiento es mayor, donde no deja de ser el principal actor, obviamente, pero además de atender dolencias y problemáticas, puede atacar una segmentación, por ejemplo, de tratamientos según su probabilidad de ocurrencia. O sea, estamos hablando de un hospital data-driven que sabe persistir datos, obviamente atacando cierto tipo de enfermedades en etapa temprana, que eso es muy importante justamente para preservar la vida y obviamente optimizando costos. No sé qué opinás de esta quizás utopía de lo que sería un hospital 3.0. Y me parece que el desafío para llegar a esas cosas no es tanto técnico, sino político y socioeconómico. Y de posibilidades y recursos. Es como decir, no, para el truco tendríamos que todos jugar con la probabilidad exacta, se podría, ¿no? Ahora, pero es cuestión de las cosas con las cuales se cuenta para hacer eso. Es buenísimo, me parece que donde también hay más beneficio y menos riesgo es en la etapa de screening, en una herramienta muy masiva que permita, por ejemplo, detectar casos de riesgo y hacer que accedan ahí a servicios médicos. Pero cuanto más se integre, más riesgos hay de que se escapen sesgos o vulnerabilidades y que la gente que consume droga ahí confíe en eso ciegamente y haya problemas. Se puede hacer, pero sospecho que no se va a hacer con el cuidado necesario por el hecho de que se va a querer maximizar en el momento el interés de los stakeholders y que inviertan más y decir, no, ya mismo, primeros pacientes, ahora mismo, y no se va a hacer con el cuidado necesario. Pero me parece que se podría, vamos a llegar a tener, si no ahora, tenemos mucha tecnología que al día de hoy podría estar integrada en los hospitales. Pero bueno, alcanza para ver cómo se distribuye esa tecnología al día de hoy, qué hospitales tienen herramientas de vanguardia y cómo se distribuye, por ejemplo, en el país, para ver que el principal dilema no es tanto tecnológico, ¿no? Pero llegaremos a eso. Quizás lo que es, si se me permite, quizás una alternativa que quizás puede ser interesante también, no es tanto pensarlo como un hospital, un edificio, sino, por ejemplo, había unos compañeros que hacían algo de esto, sino tener quizás una cajita con sensores que tenés en tu casa y toma información densa y puede diagnosticar mucho más a partir de menos información y ahí, digamos, llevas el hospital 3.0 a la gente. Y eso quizás... hay un marco legal complicado también ahí, lo que es un diagnóstico quizás por parte de alguien que no tiene una matrícula o no, quizás no está habilitado para hacer eso, pero entiendo perfectamente el punto. Sí, Richard, ¿querías decir algo? Perdón. Perdón. No. Pensé que te había interrumpido. No, claro, tendría que hacer un screening más que un diagnóstico, ¿no? Claro, es un tema de un screening y es un tema... Claro, básicamente... Sí, incluso, ahí, ya que me dijiste, voy a hablar. No, por favor. El tema de... Digamos, estamos como intentando hacer que la tecnología se adapte a las normativas y me parece que lo que tenemos que hacer es al revés. O sea, como estas cosas hace 20 años no existían y las leyes hace más de 20 años que están. Entonces, lo que tendremos que buscar es que las normativas, las leyes, las cosas que están vigentes, digamos, a nivel legal, se adapten a la tecnología nueva. O sea, que no terminen retrasando. Hoy justo hablábamos con los chicos, por ejemplo, una pavada yendo a algo mínimo. El reloj, el smartwatch que yo tengo, tiene para medir la presión arterial. Acá en Argentina está bloqueada esa función porque legalmente el ANMAT no te lo libera. En otros lados del mundo, por ejemplo en Europa, el mismo reloj te toma la presión arterial. Entonces, es un nivel no tecnológico, sino de reglamentación. Y la reglamentación en este caso te está frenando la posibilidad de generarte un beneficio. No me parece mal. Yo siento que se tiene que regular. Es decir, la decisión tiene que ser, digamos, criteriosa. Tiene que haber habido un proceso de decisión y entender
qué efecto podría tener ese feature. Pasa que si la gente confía de más, está tomando malas mediciones y hay problemas, está bien anticiparse a eso y para mí y pensarlo. La rigidez institucional tiene muchos problemas, muchas veces bloquea la innovación, pero al mismo tiempo nos sirve un poco de salvaguardas para las transiciones que se vienen. Por ejemplo, con respecto a la automatización. Que haya instituciones físicas que contratan quizás vecinos en un área y que van a mantener sus procesos un tiempo, es importante para que cuando aparece algo como posibilidades innumerables de automatización, podamos hacer una transición más ordenada y haya posibilidades de reentrenamiento de la gente o reubicación o implementación de algo como ingreso básico universal. Así que ahí nos salvan. Yo soy partidario de ir de a poco y que se vaya pudiendo pensar en marco teórico, normativo, además, antes de que se libere todo, al menos, me parece. Sí, no, obvio. Porque puede ir también, como vos decís, o sea, si vos tenés ese exceso de confianza, puede pasar lo mismo que el ejemplo que vos diste del juez que confió en la jurisprudencia respecto a lo que le dijo ChatGPT y se la mandó. Eso te puede pasar lo mismo a nivel salud y es más heavy, o sea, estás jugando con la salud de la gente. Pero digamos, creo igualmente que digamos, se tendría que actualizar eso y hacer un poco más ágil esos procesos. Digamos que la inserción, digamos, de la tecnología debería ser más fácil. Y es difícil porque, justo les comentaba el otro día, la semana pasada se hizo una jornada en la Cámara de Diputados donde tuve el honor de ser parte de la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo. Fuimos unas 20 personas, expertos los demás, y yo también estaba ahí, para asesorar a legisladores sobre inteligencia artificial, y se hablaron mucho de estos temas. Y bueno, justamente era una intención de empezar a informar un poco qué cosas hay que tener en cuenta, pero muchas veces necesitas equipos altamente técnicos que piensen en cosas legales y éticas, que vayan y hagan una auditoría de algo que quizás es altamente técnico. Si tienes una red que toma distintos indicadores y te saca un feature, ver si eso cumple con ciertos estándares de, por ejemplo, no estar considerando cosas que no debería, es difícil, ¿no? Así que tengamos paciencia, entendemos que démosle tiempo a los legisladores para mí que se pongan. Sí, tal cual. Bien, y estábamos hablando justamente de ChatGPT. Creo que ya todos lo conocemos, ChatGPT. Y si no, deberían. Y si no deberían. Hemos hecho varias cosas con ChatGPT. Ha sido gran ayuda en muchos casos. La otra vez hemos hablado quizás de justamente nosotros como millennials, cómo pimponeamos entre ChatGPT y Stack Overflow, cuáles son las diferentes preguntas que tiene una con otra. Digamos, hasta ChatGPT 4, 3.5 para los usuarios que no pagamos, pero hasta 4 tenemos entendido que fue entrenado por seres humanos, obviamente, un dataset, y se entrenó por seres humanos. ¿Es probable que de existir una versión superior sea meta entrenada? Sin duda. Sin duda. Hace rato que, separemos, porque una cosa es implicar que eso va a hacer que sea infinitamente mejor, y otra cosa es que existan las técnicas. El auto machine learning existe hace rato, o la neural architecture de search, la búsqueda neural de arquitecturas, existe hace rato, donde son modelos de IA entrenados por IAs. Eso existe hace rato. No parece haber traído, hasta donde sabemos el público, una explosión de inteligencia. Resulta que Sam Altman tiró en un tweet en una cuenta oscura y tiró en Reddit que la AGI, la inteligencia artificial general, habría que para mí desambiguar algunas definiciones, pero dijo que se había alcanzado internamente. Y después dijo, jaja, no joda. Mucha gente ahí no sabiendo bien qué interpretar, y bueno, da que pensar eso. Pero sí me parece que estamos cerca de los siguientes GPTs. Ahora, como usamos esto de escalerita para especular, probablemente sí tengan más de intervención artificial que humana. Y una cosa sí muy interesante que ya tienen los modelos de GPT es que pueden automejorarse. Por ejemplo, si existen estas técnicas de prompts, ¿no? Básicamente vos le decís GPT a pensar un poco mejor, no seas boludo, y lo hace un poco mejor. Si le pedís que razone, ¿no? Esto que llaman chain of thought, tree of thought, sí, ¿no? Se puede hacer que razone mejor y que las respuestas al menos sean mejor en la métrica de razonamiento. Entonces se puede hacer que el mismo modelo genere mejores respuestas y después se reentrene con las respuestas que habían sido mejores y así mejoren, ¿no? Entonces hay maneras en las que ya GPT se puede automejorar también. Impresionante. Perdón.
tenemos varias preguntas más. No sé si tenemos alguna pregunta del chat. Bien. Telei X88B. Lo que pasa es que probablemente estemos hablando de un tópico muy similar dentro de un tiempito muy cortito. Lo tenemos a Crunchy Pixel, que dice: la gente que busca diagnóstico con IA no va a fomentar no ir al médico y a la automedicación. Es un gran tópico. Totalmente. Sí, por eso tendría que ser una herramienta para los médicos en principio y que no dejen de estar en el loop, como le dicen, ¿no? Un human in the loop. Sí, eso es importante porque si no, sin duda que puede pasar. Hay casos contrarios. Hace poco pasó una madre que se pudo diagnosticar a su hijo por ChatGPT, así como apareció esa anécdota que andás a ver si no está OpenAI ahí haciendo propaganda detrás. Pero hay muchas otras donde probablemente no haya sido así. Así que sí, eso definitivamente. Es el problema de delegar demasiado, justamente lo que decíamos, que hay que tener buen criterio para ver qué herramientas se están usando y por qué. Hay mucha literatura de eso, de el GPS te atrofia la autonavegación, Google hace que recordemos menos hechos, hay muchos efectos como eso, y uno que para mí es particularmente profundo es que sacando fotos o filmando recordamos menos, o sea, se delega la memoria autobiográfica, que es básicamente la vida, así que ese es uno también importante, así como hablamos de ChatGPT delegando emociones y más, así que sí, básicamente no lo hagan, no dejen de ir al médico. Incluso eso que mencionaste recién, la otra vuelta estaba escuchando un podcast que decía que hoy es como más importante registrar el momento de lo que estás haciendo que vivirlo. O sea, es como que la importancia de la vida pasa en registrar el momento. Pero eso lo vivimos mucho con las generaciones nuevas. Uno está en la playa y de repente ve gente con cámaras. Claro, estás con la selfie o vas a comer y le sacás la fotito de la comida. Y ves 10.000 celulares en el recital, todos filmando lo mismo, 0.1 ángulo del costado. Claro. O sea, en vez de estar disfrutando el momento, disfrutando el recital, estás grabando y mirándolo en una pantalla en vez de hacer así y ver el mundo. O sea, eso es muy loco. Resulta que como uno sabe que lo almacena el celular, se desprende de la responsabilidad de almacenarlo uno mismo. Es interesante que, por ejemplo, eso en teoría hay que chequear un poco quizás el estudio, pero en teoría hay un mecanismo para que eso pase, por ejemplo, en parejas. Si tienes una pareja muy íntima, implícitamente se da que van a un evento y se acuerdan cosas complementarias del evento, ¿no? Como que existe y es funcional y es adaptativo y evolutivo este mecanismo, y pasa que la tecnología, como todo el tema de optimización dopaminérgica en redes y demás, que hay mecanismos que nos venían siendo útiles y ahora, en esta época del mundo, se explotan, o se ven abusadas por alguna tecnología que hinca particularmente en eso. Así que existía esto de la delegación entre personas, al parecer, pero la tecnología es medio un agujero negro de delegación cognitiva, por eso hay que tener criterio. Totalmente. Bien. Vamos completamente a otro tópico diferente, ¿les parece? Mande. Un tópico que acá Lucas ha buscado mucho, ha hecho mucho research, Lucas. Estamos hablando justamente de la IA como media de productividad de empleados, ¿no? Justamente estábamos hablando de... tenemos un video justamente para mostrarlo. Tenemos un video para mostrar. Acá lo que vemos básicamente es lo que entendemos que es una cafetería. No sé, Luke, si querés explicarlo vos un poquito más o menos lo que vemos. Lo que se puede ver ahí, por un lado, es el tiempo de estadio de cada persona, que son los que están marcados con un verde de cada cliente, y después también, si llama la atención, que cada una de las personas detrás del mostrador los empleados tienen su nombre, y puede ver cuántos vasos sirvió cada uno. Entonces acá hay una pregunta: si les interesara saber solamente cuántos vasos se sirvieron, no alcanza con saber el número. Yo me pregunto por qué también tiene el nombre de cada uno de los que atiende el local, ¿no? Tal cual. Y este tema era justamente, si bien se pueden sacar quizás no sé, algo positivo de esto, que es ver el tiempo de permanencia de una persona quizás en tu lugar, para tomar algún tipo de acción, ese tipo de acciones que tomamos en las cervecerías, que de repente tenemos una silla que nos pega directamente en el coxis, como para que estemos directamente sentados 10 minutos, porque más no podemos aguantar. Pero digo,
muchas empresas, conociendo el alcance que tiene la inteligencia artificial hoy en día, han querido implementar sistemas inclusive de scoring de empleados orientados a cuantificar la performance o, por ejemplo, una priorización de despidos. ¿Qué opinas sobre esto? Y claramente hay que echar a Olga, ¿no? Hizo solo 3 copas, hacían como 20. Es un tema altamente complicado que podría saltar quizás a la conclusión que me parece que el problema no es el sistema, sino que solamente se está protegiendo el interés comercial de la empresa. Entonces es lógico que optimice solo en base a eso. Y quizás no es un tema tanto de qué técnica se usa, esto lo hace más eficiente, pero el problema estaba detrás. Quizás lo hacía una persona, pero iba echando a los que no rendían. Así que me parece que quizás el trasfondo es un poco anterior a eso y un poco más generalizado. Y te la retruco un poco más. Que pueden usar esto quizás en una entrevista, o sea, podría ser proscriptivo, podría ser una entrevista de recursos humanos y predicen tu productividad y quizás no te contraten en base a eso. Por ejemplo, que es Minority Report, ¿no? El tema de predecir el futuro de la persona y quizás no tiene ninguna potestad la persona de influirlo y lo juzgan en base a eso, ¿no? O sea, tu entrevista es básicamente dar features y de repente se hace un predict y si se ve justamente si sos viable o no, digamos. Y al día de hoy es algo que se está haciendo un montón en base a información densa, recursos humanos. Información densa, digo, un audio, ¿no? Vos sentate ahí, hablá lo que quieras 5 minutos y en base a eso tenés un montón de información que podés predecir o perfilar de la persona usando inteligencia artificial. Por eso no cualquiera entra a nuestro curso de neurociencia CIA porque es peligroso. Pero bueno, efectivamente es un problema que no hay control. A mí mismo me pasó hace unos cuantos años que estaba como proveedor de Machine Learning en una empresa de software y me dicen, estaría buenísimo un modelo de Machine Learning para recursos humanos, ver quién contratar y quién despedir. Y me contrataban. O sea, fui yo el que dije, no, pará, no podemos estar haciendo esto, pero a nadie más le importaba nada. No existía noción de pensarlo 2 veces. Me contrataban, lo hacía, lo usaban. Era así. Y hay muchas startups que pretenden hacer esto y lo hacen. Hay que ver el caso para que de alguna manera sea justificable. Pero quizás el problema es la empresa, que no le importa, quizás tiene 0 interés humanitario. O sea, quizás se preexiste al algoritmo, en realidad, ese dilema. Totalmente. Sí, o sea, el problema no es la herramienta, sino cómo lo usás. O sea, vos podés tener un martillo para clavar clavo o para romperle la cabeza a alguien, básicamente, ¿no? Entonces lo que dice Mati va un poco por ese lado. Es decir, vos podés generar la herramienta, pero el problema no es la tecnología, sino qué uso le vas a dar. No, por supuesto. Y que seguramente esto, bueno, vimos que está siendo utilizado, que este sistema de scoring, digamos, y otras cosas quizás más. Resulta que si tenés anteojos, piensan que sos más inteligente, así que los algoritmos. Hay que ir con anteojos a las entrevistas. Literal, hay reportes muy buenos y hacen este tipo de análisis en modelos de recursos humanos y literal, biblioteca en el fondo, anteojos son más inteligentes. Y así como pasa eso, pasa que si sos de minorías también te discriminan, ¿no? Es uno de los temas Mati, típicos. Acabas de arruinar el negocio lente de contacto. Bueno, vamos a otro ejemplo que tenemos justamente hablando de ética, que es lo que nos llama en este pequeño stream. No sé si tenemos algún tipo, me voy a fijar por aquí, algún tipo de chat nuevo. Tenemos a Crunchy, justamente que comenta, muchas gracias a todos, igual siempre hacemos un parate para agradecer que nos acompañen hasta ahora. En nuestro segundo stream, que seguramente va a tener los mismos errores que el primero, porque aprender lleva tiempo. Hay que reentrenar. Hay que reentrenar el modelo. Hay que reentrenar, hay que hacer un transfer learning. Este modelo no, sí, hay un montón de cosas para hacer. Lo tenemos a Crunchy que dice, no me quiero olvidar a nadie. Y de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, sí, Crunchy lo habíamos leído. Después tenemos a Gede Genaro. Que supuestamente Sócrates estaba en contra de la escritura porque según él hacía que los jóvenes delegaran en ella el registro de la historia en vez de hacer uso de la memoria. Es interesante. Lo cito estuve dando una charla donde hablamos de la delegación cognitiva y en una filmina está citado este caso. Así es. Hay que tener criterio en cada caso. Posiblemente sí, recordemos menos por la lectoescritura. En teoría los trovadores narraban libros enteros y demás, y ahora nadie se acuerda nada. Pero obviamente nos complementa con muchísimo más acceso a información, nos permitió como
como civilización acumular información, así que bueno, hay que ver cada caso, pero sí, está buenísimo ver los antecedentes históricos. Totalmente. Y como el tiempo es tirano, y cuando nos queremos acordar se pasó. Ya terminamos. No casi, pero más o menos. Vamos a seguir hablando de un baggage de ética y privacidad. Un caso que estoy seguro que vos no estás ajeno. Algo que se vio magnificado quizás en la pandemia, después en China particularmente, que tiene que ver con el reconocimiento facial y su utilización, justamente. Ahí tenemos un video en donde prácticamente toda la población está siendo monitoreada, y después tenemos casos, tenemos noticias más nuevas de qué justamente están haciendo con este tipo de datos que el gobierno chino recopila. Me gustaría hablar de los límites éticos de la privacidad, pero quizás la pregunta principal es: ¿podríamos estar frente al fin de la privacidad como la concebimos hoy en día? ¿Esto podría ser aplicable en Occidente, o estamos hablando quizás de un tipo de forma de vida que no tiene lugar de este lado del mundo? No te enojes, Google, por lo que vamos a decir ahora. Pero, no, claramente sí. Cada vez es más difícil mantener la privacidad. Por lo que decíamos de la información densa, hay un trabajo que es interesante de ver que se llama Speech to Face. Quizás ahí lo pueden mostrar rápidamente. Sí, lo preparamos. Lo preparamos en 2 segundos. Ok. Que bueno, lo que hacen en este trabajo es, a partir de pocos segundos de audio, reconstruyen la cara de la persona que está hablando, ¿no? Y esto vamos, Sumai, esta no era la imagen, pero ahí podemos ver los objetivos de... Publicidad gratis, vos aprovechás, no pasa nada. Claro, olvídate. Entonces lo que hacen es poder reconstruir la cara de la persona que habla en base a estos segundos de audio y esa información que uno no hubiera pensado que se podía reconstruir, ¿no? Y esto habla un poco de quizás la imposibilidad del consentimiento informado y muchos otros temas, pero se pueden hacer muchas cosas que eran impensadas. Por ejemplo, con cualquier micrófono uno puede, por ejemplo, estimar lo que una persona está tipeando en un teclado mecánico por sus sonidos. Increíble. Eso... Es la mutación del keylogger. El famoso keylogger, justamente, que uno lo ponía como un troyano. Es la mutación. Es un keylogger. Claro, pero lo que pasa es que lleva a reformular lo que es un keylogger. O sea, es un logger, pero desde el punto de vista auditivo es un laburo. Se me viene a la memoria el caso de las Wikileaks. El hacker que laburaba en el Pentágono. No, tenía otro nombre. Snowden. Bueno, el chabón estaba repirucho, pero porque el chabón estaba haciendo esas cosas. Que hubo una revuelta importantísima. O sea, básicamente toda la información del planeta pasa por Estados Unidos, literalmente, por las fibras ópticas, los tendidos de fibra óptica que conectan los dos continentes, digamos, los dos masas de tierra más grandes a través del Atlántico. Entonces, estratégicamente tienen un centro de datos. Supuestamente ahora ya no, después de esto de las Wikileaks, de Snowden, pero estaban haciendo algoritmias para hacer análisis en tiempo real de toda la internet al mismo tiempo. O sea, básicamente frizaban la internet en un momento, sacaban como un snapshot y a partir de eso hacían análisis de datos. O sea, eso es muy loco. Y el tipo, o sea, sí, hay un documental muy interesante que es la película de Snowden, donde al tipo lo firma y yendo al caso de esto, por ejemplo, el chabón lo que hacía es cuando escribía sus contraseñas se tapaba directamente, completamente con una manta con la computadora acá. Sí. Porque tenía miedo que en cualquier lado, no importaba donde el tipo estuviera, sabía que lo estaban espiando. Porque existen backdoors dentro de las cámaras que te pueden estar espiando aunque vos tengas la computadora inclusive apagada. Eso es muy loco. Bueno, una colega me contó que fue a Miami, no instaló nada en particular en su celular, pero resulta que pasó que creo que había un criminal suelto en la zona así, y de repente a todos los que están en el barrio les apareció una notificación o una pantalla que les avisaba de la situación y que tenían que hacer no sé qué cosa, pero ahí usaron un backdoor para algo, si quieren positivo, pero bueno, ya no había instalado nada, así que... Igual, eso es como un canal que usan los celulares. Vos cuando estás en un celular te estás conectando a una célula, básicamente una antena. Entonces saben dónde estás, al menos a la distancia que vos estás.
Y existe como un canal alternativo que ya lo tienen instalado todos los celulares de fábrica. Y en Estados Unidos te avisan cuando hay alertas meteorológicas, tipo tornado y esas cosas. Creo que Marcel, vos tuviste problemas con ese canal. ¿Te acuerdas cuando te sonaba el celular y se te bloqueaba todo? Sí. Cuando te pasó lo de la alarma. Tremendo. Bueno, sí, ese es el canal. Un canal de emergencia, sí, ¿te acuerdas? El canal de emergencias. Otro hizo quedar trabajo. dormido para el trabajo. Sí, mal. Casi Ya tengo buena excusa para. Casi sin Es paro. bueno. Sí. Activar el canal de emergencia. Un tema de canal de emergencia. Otro trabajo que va en esta línea es la posibilidad de ver personas a través de las paredes usando el rebote de ondas de Wi-Fi. No sé si lo vieron ese. También No, fascinante. Es muy loco. Sí, un poco de Machine Learning, antena de Wi-Fi y pueden reconstruir la estimación de pose a través del rebote de la zona de Wi-Fi. Así que sí, esto volviendo al tema del fin de la privacidad, ¿no? Es cada vez Eso es más difícil. muy loco. Es Es tipo muy un similar radar. a la, con película Wi-Fi. a la segunda película de Batman, la de Nolan, que Claro. hacían eso también. Yo pensábamos que era pura fantasía, pero algo sabía Eso- cuando se Bueno, y yendo un poco más en esa línea, si hay gente muy sensible con miedo, deje de escuchar ahora. Pero podemos básicamente leer mentes ahora. Con resonancia magnética funcional podemos reconstruir imágenes de lo que la persona recuerda, ve o imagina, más o menos. Eso lo vi y me mató. Y también texto, ¿no? Una persona ve un video o recuerda o imagina y podemos ir reconstruyendo texto. Tenés que estar en un resonador magnético, pero... si te Sí, es una encontrás en tecnología uno- que ya existe. Ujú, O sea, ya se puede hacer eso. Eso es muy loco. Ya se puede hacer eso. Por suerte, en el mismo paper exploraron un poco cómo engañarlo y básicamente si pensás en otra cosa, no puede, pero te encontrás en esa lucha en ese momento. Digamos. Tremendo. Y obviamente tenemos muchas más cosas para sacar aquí a la mesa. Te llevamos de nuevo a la neurotecnología, si me permitís, dilemas éticos con la neurotecnología. Bien, tenemos por ejemplo, vamos a hablar de Elon Musk con Neuralink, el famoso Neuralink, versus un afamado caso reciente de un implante de una persona con síndrome de un enclaustramiento debido a un ACV. Esto quizás hable un dilema ético y legal quizás dentro de esto que es la neurotecnología. Por un lado tenemos a Elon, que sabemos que no sé si es realmente su caballito de batalla, pero una de sus ideas es interconectar el cerebro para que hable con distintos dispositivos, una especie de convertir el cerebro en un dispositivo Bluetooth, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos la Universidad de Berkeley y la Universidad de San Francisco. Ahí justamente estamos viendo el video de lo que entiendo que quiere hacer justamente Elon. Ya ha hecho pruebas en animales, igual... Utilizados en pruebas para desarrollar implantes inalámbricos. Se insertan en el cerebro de los animales y pueden comunicarse con computadoras a través de un pequeño recibidor, según afirma la compañía. La recaudación se da meses después que Musk anunciara que avanzaría con pruebas en humanos. En diciembre pasado, Musk anunció que Neuralink había presentado documentación a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, y que en 6 meses podrían comenzar las pruebas. Empleados de la empresa dijeron que están corriendo para salir al mercado y como resultado ¿Artificial han la voz? habido muertes de animales por descuido No lo y una sabemos. investigación federal. Esto de acuerdo con un informe de Reuters de diciembre. Antes que los implantes cerebrales de Neuralink puedan ser producidos a gran escala y salir masivamente al mercado, deben tener la aprobación del regulador. El organismo de control remarcó en 2021 que la interfaz de este tipo de dispositivos se estaba desarrollando rápidamente. Y Bien, tenemos- eso es básicamente el fondo de la casa de Mati. Ese es el fondo. Estamos hablando viendo Mati en este momento. No, bueno, justamente lo que es Neuralink, ¿no? Con Elon como espalda. Y después tenemos dos universidades, la Universidad de Berkeley y San Francisco, que de repente en un trabajo, si mal no entendí, de doctorado, realizaron el siguiente video y realmente, digamos, trataron, obviamente a través de medicina, a una persona le permitieron
volver a poder expresarse una persona con un síndrome de enclaustramiento. No sé si tenemos ese video, Mauri. Today is an opportunity for Anne and Bill to have a conversation through our brain decoding to facilitate what we think would resemble a future use of an actual real-life application of the technology. We want to try to Lo impresionante es muy loco. decoding the text, the speech and the avatar at the same time. Es increíble cómo a través de un pequeño microprocesador o microcontrolador entrenado le están devolviendo el habla a una persona que sufrió una ACV y que realmente no puede expresarse. Electrocorticografía. Atornillan el cráneo. Es como tener un enchufe USB en la cabeza, ¿no? Literal, creo que era por USB, no sé conectado. Me escapa. No me extrañaría. No me extrañaría que sea alguna interfaz. O sea, él está hablando justamente de que hay un montón de condiciones que pueden ser curadas por esto. Esto es impresionante y a mí lo que me genera esta pregunta es, tenemos dos personas con dos, por lo menos, metas completamente distintas, ¿no? Tenemos no solamente dos personas, tenemos dos entes con metas completamente distintas, pero todos bajo un mismo campo. Digamos que se podría decir que hay una ética quizás diferenciada según cuál sea el uso. ¿Hay usos más éticos que otros? Sí, supongo que definitivamente, pero hay grises, ¿no? Me parece que con muchas de estas cosas hay que tomarlos como lo que son, para mí, que son problemas complejos y no binarizar. Con problemas complejos tienen muchas aristas, muchos elementos, muchos factores y hay que pensarlos, diseñar una solución, diseñar el marco normativo teórico para cada caso. Esto que vemos de devolver la voz no es enclaustramiento, no es locked-in porque se mueve, ¿no? En este caso, los locked-in lo que pasa es que no tienen un estado reducido de conciencia, no pueden comunicarse ni moverse ni nada. Hay unas escalas como Glasgow que dicen qué tan consciente es. Y lo que pasa es que no se sabe si son conscientes o no. En este caso no me acuerdo cuál era dijiste una CB, perdió el habla, pero se ve que se puede mover, ¿no? Esto es increíble, que le podemos devolver la voz a la persona. Es fabuloso. Hay trabajos que van en esa línea acá, en el país también, en UNTREF, que tiene que ver más con clonación de voz y poder devolverle a una persona que tiene quizás el habla deteriorada, devolverle su voz o su cadencia originales. Eso es increíble, está buenísimo y para mí que desde ya es una aplicación ética en el sentido de es un derecho humano poder vivir lo más plenamente posible y ser saludable, así que eso va en esa línea. Me parece que no hay mayor dilema. Aprovecho a comentar que también un equipo de desarrollo de UMAI trabaja con Everything ALS. Tenemos un equipo de Machine Learning viendo cómo diagnosticar y mejorar la prognosis de ELA, esclerosis lateral amniotrófica. Está buenísimo también ahí. Por suerte no tenemos ningún dilema ético. Es usar información densa, también videos, audio, texto, para hacer nuevos indicadores que permitan predecir y monitorear eso que antes era difícil en una escala autorreportada, así que aprovecho a comentar eso. Pero el tema que tenemos es Elon plantea el tema de Neuralink como manera de posponer o evitar, si se quiere, la obsolescencia de los humanos. Esa es su idea, sí, ¿no? Tal cual. Que somos muy lentos, la cantidad de bytes que podemos procesar por minuto y demás. Entonces con Neuralink poder ensanchar ese ancho de banda y que podamos mantenernos carrera o aportando valor o lo que fuera. Pero ahora, él en el camino hace aplicaciones éticas fundamentadas por la medicina para que le permitan seguir investigando. Así que bueno, digamos que esas aplicaciones parciales no hay mucho dilema, pero bueno, por eso digo que el problema es complejo y hay que ver el trasfondo. Después con esa aprobación de la FDA y demás, qué es lo que se termina haciendo es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, por suerte está siendo regulado y está yendo de a pasos. Totalmente, y aparte estamos hablando de cosas que son, de nuevo, punta de lanza a nivel tecnología, que todavía quizás hay leyes que están corriendo atrás de este tipo de cosas que van saliendo y hay todo un marco legal que está tratando de nacer a medida que va corriendo todo este tipo de avances, ¿no es cierto? Hace poquito tiempo en Chile hubo un gran avance que fue pionero en la región, que es una nueva legislación sobre neuroderechos,
que tiene que ver con eso, ¿no? Con la protección de datos, de neuroimágenes. Así que bueno, se está trabajando en eso. Los invito ahí a quienes les interese ahondar en ese tema. Perfecto, ahí, muchas gracias. Haciendo referencia a lo que mencionaba Mati, me parece muy interesante la diferencia entre intentar devolverle la funcionalidad, por decirlo de alguna forma, a una persona contra querer mejorar la funcionalidad. O sea, existe un concepto, no sé si exactamente sí. Es la palabra, pero es el concepto del superhumano, donde te empezás a generar implantes, no sé, como para tener más memoria, para ver mejor, para escuchar mejor. O sea, más allá de las capacidades humanas. Y la otra vuelta estaba viendo un podcast que trataba este tema y decía, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde podés llegar? Porque la realidad es que si vos empezás a generar como dos subespecies, por decirlo, diferentes, o sea, la gente que va a estar mejorada, la que puede acceder a esas mejoras y la que no. Y también mencionaban en ese caso que vos estás tratando de esa manera como a la especie humana como si fuese una enfermedad. Sí. Porque una cosa es que vos te pongas anteojos porque no ves bien, o que te operes la vista porque no ves bien, y otra cosa es que te pongas un implante que te permita tener visión nocturna. O sea, son cosas diferentes. O sea, ahí me parece que va el límite de lo que mencionaba Mati. Totalmente, 100%, y ahí está buenísimo. Muchas veces gente, ingenieros, si me atrevo a meterme también en el conjunto, muchas veces queremos reinventar la rueda y se redescubre la pólvora en distintas cosas, pero acá hay muchos antecedentes muy importantes. En bioingeniería esto lleva décadas, así que habría que ir a estudiar qué pasó ahí. Por ejemplo, la técnica de CRISPR, que permite hacer edición genética, ¿no? Uh-huh. Hubo un primer caso también en China donde se aplicó en humanos. Y eso fue todo un tema, pero también está ese dilema y hay mucho para estudiar y conocer ahí. Que usando esa técnica que mencionaba Mati, te permiten, no sé, elegir el sexo de tu hijo, el color de pelo, el color de ojos, la altura que está. O sea, básicamente diseñás genéticamente tu hijo. O sea, eso es muy loco. Uh-huh. Eso es muy loco. Pasó mucha agua bajo el puente, vamos a ver si tenemos a alguien vivo del otro lado. Otro tema que me gustaría mencionar, o sea, volver a lo que mencionó Mati, respecto de la investigación que están haciendo, respecto de lo de Lela. ¿Cómo es la generación del dataset? ¿De dónde están sacando esos datos? Contame un poquito haciendo eso. Sé que estamos cortos, pero me pareció súper interesante, por eso no lo quería dejar pasar. La verdad que está bueno, estamos muy contentos, que es un equipo súper de vanguardia. Esto lo estamos haciendo con una ONG norteamericana que se llama Everything ALS. El equipo lo lidera Julián Peller, de UMAI, y tenemos un equipo ahí muy, muy copado. Y efectivamente, como es muy importante en todas estas aplicaciones médicas, siempre tiene que haber validez externa, digamos, tiene que haber humans in the loop, ¿no? Como dijimos, y son datasets generados por profesionales, muchas veces médicos de distintos tipos, que se generan ahí. Son siempre la pirámide, ¿no?, del machine learning, los datos de calidad siempre en la base. Siempre. Así que eso es central. Qué bueno. Sí. Datos de calidad, hacíamos hincapié justamente. Siempre. Lo mencionamos en el stream anterior. Tenemos una remera que vamos a trabajar siempre con datos de calidad, dice. Bien, quería parar un poquito para ver si tenemos algún tipo de pregunta. Yo la voy a leer acá porque soy miope y ya se los dije en el stream anterior. Lo tenemos que me acaba de decir por teléfono, que es Facu, que hubo un caso de una neozelandesa australiana, no recuerdo, que había realizado un implante cerebral para controlar ataques de dependencia. Ella encontró un montón de beneficios, sin embargo la empresa la vendieron o quebró, no recuerdo bien, y como tenía un implante experimental se lo sacaron. La señora fue a juicio pero lo perdió. ¿A qué le pertenece la tecnología en esos casos? Y es un caso, entiendo, quizás bastante border. No sé qué opinas, Mati. Y es un gran caso, sí, es como que te den un brazo acomodato, ¿no? Es que no sé si vieron la película. Existe una película de eso. No recuerdo el nombre, pero es obviamente de ciencia ficción, pero generaban básicamente órganos artificiales y vos lo ibas pagando. Sí, me suena. ¿No? Cuando creo que es Recolector, algo así. Básicamente la película es vos no pagabas. ¿Cómo? Lipoman o algo así, creo que era, que había gente especializada. No me acuerdo, puede ser, pero básicamente que vos no garpabas
y no sé, vos tenías el corazón artificial, iban y te lo sacaban, porque era propiedad de la empresa hasta que vos lo terminabas de pagar. Y bueno, esta pregunta me hizo acordar a eso, porque va un poco de la mano, ¿ves? O sea, la empresa quebró y te sacaron el chip. Es como que se abren nuevos paradigmas, nuevas preguntas y nuevas fronteras desde lo que estamos tocando hoy en día, que es la ética y quizás algo más fuerte, que es el derecho y las normas, ¿no? que vienen a futuro, justamente con todo esto que estamos construyendo y que nos encanta tanto como es la inteligencia artificial. Es todo realmente un mundo. Nos queda poquito tiempo, Mati. Igual te quiero llevar por un lado que también tiene que ver con ChatGPT. Es interesante. Digamos que OpenAI está recibiendo últimamente muchas demandas, ¿no? Está siendo demandado, digamos, por artistas independientes, por ciertas personas que se están encima adhiriendo a esas demandas de esas personas. Obviamente por considerarse que su modelo ha sido entrenado por material privado o que no se permitió justamente que sea con ese destino. Digamos, mi pregunta, ¿no? Es nuestra pregunta. ¿Existe la posibilidad de que esto perjudique a OpenAI más allá de tener que restringir un dataset? Digamos, ¿estamos ante un caso Napster 2023? Y lo veo complicado porque están muy acomodados. Los va a defender su abogado GPT, propietario súper avanzado. E incluso ya se posicionaron de una manera donde tienen una cantidad de datos que les permite, para mí, rehacer el modelo, quizás sin utilizar esos datos originales. Así que OpenAI, el mayor riesgo quizás que tiene son otros competidores, aunque los veo bastante cómodos. Eso yendo al caso del futuro de OpenAI, que igual difícil saberlo, pero es curioso que hace un tiempo alguien preguntaba en una conferencia sobre el esquema de negocio de OpenAI, porque te dejan usarlo gratis y demás, y Sam Altman decía hace unos años que estaban perdiendo guita, cómo iban a hacer, y él decía, bueno, básicamente vamos a llegar a la AGI y nos va a decir después cómo hacer guita, y le va a hacer guita. Y yo lo veo medio ahí. Nosotros las versiones que conocemos de ChatGPT, se estuvo hablando mucho de que se volvió menos inteligente, sí, ¿no? Y claramente no pone a disposición del público el mejor modelo, ni cerca, simplemente por un tema de performance. Ahora el mejor modelo va a ser mucho más lento, mucho más costoso, y lo van a ejecutar ellos para lo que necesitan. Así que eso en cuanto al futuro de OpenAI. Sobre el tema de estos modelos, sí, yo creo que acá lo tengo parrafito, cortitos, que esto, bueno, es un punteo que armé para esto de diputados que les comentaba, que en mi opinión todo modelo que use datos que no fueron otorgados explícitamente debería estar prohibido. Y una cosa es la legislación que dice lo que se puede y lo que no, otra cosa es lo que se debe, ¿no? Entonces podría tranquilamente prohibirse esto, que se usen los datos sin consentimiento de los autores, por ejemplo, y después cómo se implementa es otro tema, pero en mi opinión estaría bien que esté legislado. La discusión es el tema del opt-in, opt-out, lo llaman, ¿no? Entonces tendría que ser dataset siempre opt-in y posiblemente con algún esquema de redistribución a los... Yendo a ese punto que vos decís, lo loco es que todos ya dimos aceptamos el uso de nuestros datos y no lo sabemos. Vos, por ejemplo, cuando te compras un celular y lo agarrás y lo abrís, o sea, ¿quién leyó los términos y condiciones de ese celular y no te lo deja de la segunda temporada? No te lo deja usar si vos no los aceptás. Y en esos términos y condiciones hay un montón de cosas de que están usando tu información personal para lo que la empresa quiera, te dice que no lo va a divulgar, que es privado, qué sé yo, pero vos ya lo accediste. Entonces es duro, o sea, y es difícil, es como decir, bueno, no uso más el celular. O no entro más en internet, o no acepto las cookies, por ejemplo, cosas así. O sea, pero vos todo el tiempo estás accediendo a ceder tu información personal. Bueno, ahora mismo esto que decimos se va a subir, ¿no? A YouTube, a Twitch. Claro, ya está. Un conjunto de entrenamiento. Hay ataques adversarios a modelos de lenguaje, un tema muy interesante que estuvimos trabajando. Y es fascinante pensar los ataques Jedi del futuro, donde quizá vos vas a decir una palabra optimizada y contaminás el dataset con el que va a ser entrenado esto. Hay gente haciendo eso en sitios web, ocultando en el código fuente cosas para influir de una manera u otra a los modelos de lenguaje. Eso es muy interesante. Sí. Bien, eso es genial. Nos queda muy poquito tiempo. Y vamos con lo que yo creo que es la frutilla del postre. La frutillita, sí, tal cual. Richard no puede más ya. Y creo que nadie puede más porque
vamos a hablar de lo que... Perdón, quería comentar una cosa que se me estaba yendo. Por suerte me parece que hay legislación donde los contratos, términos y condiciones pueden ser abusivos. Entonces hay veces que, aunque diga algo términos y condiciones, si uno avanza... Contrato leonino, claro. Claro, pero ahí ya entraste en un término de disputa legal y mientras tanto ya te hicieron un modelo. No solo tenía que leer los términos y condiciones, sino ir a juicio y recién ahí empezar. Y después recién ahí tenés derecho a reclamar. Se torna complejo. Sí, muy complejo. Sí, tal cual. Bien. Hay un tema que quizás no todo el mundo conoce, que es, la verdad que es un nombre que utilizamos mucho para muchas cosas, que es la singularidad, pero dentro de lo que es la inteligencia artificial. La singularidad teóricamente es el momento hipotético en el que la inteligencia artificial va a igualar o superar, digamos que es un punto de inflexión, es un punto crítico, que en este caso se convierte en un máximo, que va a igualar a la capacidad intelectual humana en todos los aspectos. Mi pregunta, y nos vamos a ir justamente con un video que es muy interesante, que tiene que ver con Ray Kurzweil, que es una especie de Nostradamus con este tema de inteligencia artificial. Mi pregunta, Mati, es: ¿crees que se puede alcanzar este punto primero y quizás luego depende de nosotros que lo haga o no? O sea, ¿es un punto por el cual podemos realmente hacer algo en ese caso de que lo haga o no? ¿De que la inteligencia artificial alcance esa singularidad? Elon Musk en su momento decía que deberían detener las investigaciones por un tiempo determinado para menguar justamente este crecimiento desmedido de la inteligencia artificial. Y la pregunta realmente es, ¿funcionaría? Bueno, son un montón de cosas. A ver, primero, para mí habría que charlar un poco de las definiciones. No sé si estoy tan de acuerdo con esa definición de singularidad, que eso suena más a lo que es AGI, ¿no? Habría que tirar un montón de definiciones de repente. Pero singularidad, para mí, a veces está bueno atenerse a lo estricto literal, que tiene que ver con una discontinuidad, ¿no? Sí. En un punto donde no podemos predecir algo. Eso que dijiste puede ser la causa de singularidad, pero la singularidad en sí sería, me parece, que al hecho de superarnos haya una explosión de inteligencia, ¿no? Un hard take-off de inteligencia que hace que de un día para otro, la escala temporal habría que verla, pero dejamos de poder saber qué pasa después, ¿no? Y parece que el tema de la singularidad pasa un poco por ahí. Y AGI también, o inteligencia artificial general, es un término que también me parece que habría que aclarar. Ahí yo me atrevo a usarlo distinto a como se suele usar, porque se suele usar AGI como Strong AI, o sea, inteligencia artificial general como inteligencia artificial fuerte, es decir, que es verdaderamente inteligente e igual a los humanos en todo sentido. Y eso me parece que va más del lado de la inteligencia artificial fuerte. El AGI significa que es general, que general significa que es versátil, que puede abordar cualquier tipo de tareas. Entonces GPT es un primer tipo de AGI, no nos supera en muchas cosas, pero es suficientemente general que básicamente puede abordar cualquier tarea. Entonces, si se usa AGI como IA fuerte, nos falta una definición, que es cómo explicamos que hasta hace poco todos los modelos eran estrechos y ahora no, ¿no? Entonces, por eso me parece que AGI hay que ser estricto con el general, que es simplemente que aborda muchas tareas, independientemente de si es súper humana o no, o si es consciente o no, que ahí entramos en otro tema. La definición de la conciencia, ¿no? Sí, ahí entramos en otra. Pero volviendo a lo que decías, es si podemos hacer algo. Hace unos años, 2018, estábamos con el curso de Deep Learning, más o menos, y al menos yo un poco intuí que sí, que estábamos muy cerca. Yo me siento un pichi cualquiera, no particularmente experto. Yo siento que si yo me encierro un par de años, siento que ya tenemos todos los elementos en el aire para hacerlo, realmente. Y bueno, un poco por esa inquietud es que trabajamos desde UMAI por la IA, por el bien común en Latinoamérica, ¿no? Y hace muchos años que pienso, bueno, un poco qué se puede hacer con esto. Y es difícil pensarlo porque, por ejemplo, hay ideas interesantes. Por ejemplo, la empatía artificial, que existe, digo, hay investigaciones por ese lado, o teoría de la mente artificial, que es parecido. Básicamente, darle un agente a GPT, bueno, que entienda cuáles son los objetivos de los otros agentes y que optimice por el bienestar de los otros agentes. Eso se podría hacer, y se podría hacer que esa inteligencia artificial sea benevolente, quizás. Pero después vos distribuís ese modelo y cualquiera borra ese término de función objetivo y listo, y explota. Entonces no ayudaste realmente a la situación. Así que quizás lo que se puede hacer tiene que ver con
limitar el abastecimiento de GPUs, cosas que van por ahí. El tema de si open source o no open source, yo creo que lo ideal sería algo como licencias, ¿no? Donde sí se pueda ver que primero ciertos centros distribuidos en el mundo puedan hacer red teaming o investigación en estos modelos. Así que, bueno, va un poco por ahí. Te dejo que guíes hacia donde quieras. No, está perfecto. O sea, básicamente estamos hablando de quizás una limitación en primera, como primer frente de recursos, digamos. Es como que tratar de limitar recursos en cierta forma. Bien, obviamente nos quedamos sin tiempo. Como nos pasa siempre. Mati, un gusto tenerte acá. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Aprendimos muchísimo todos de temas que nosotros completamente desconocíamos. Y nos vamos con un videíto justamente que de Ray Kurzweil, hablando justamente sobre esto, qué es la singularidad y qué puede pasar en un futuro con no solamente la tecnología que crece también exponencialmente, sino la inteligencia artificial. Gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos, si Dios quiere, cuando nos vean en un futuro. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Welcome to our exploration of futurist Ray Kurzweil's predictions on the exponential timeline of computing power and artificial intelligence as we head towards the singularity, following the trajectory of exponential growth. Central to Kurzweil's predictions is his concept of the law of accelerating returns, suggesting that technological progress is not a linear process but an exponential one, which he's already proven with empirical evidence over previous timelines. This means that unlike with linear growth, where equal progress is made in equal intervals of time, exponential progress doubles in each interval, meaning that affordable devices with the power of the human brain are just around the corner. So what does this mean for the power of artificial intelligence? And will it naturally become self-conscious? It's a fact that Kurzweil not only correctly predicted the explosive growth of the internet, mobile phones, and artificial intelligence, but he also predicted the timeline to the singularity. Along this timeline, he also correctly predicted that by the end of 2020, we have almost 1 exaflop of computing power, and that artificial intelligence would match or exceed human performance across a range of tasks. For the 2030s, Kurzweil anticipates neural interfaces that allow humans to connect their brains directly to cloud-based artificial intelligence. This would allow us to augment our own intelligence and abilities with the power of AI. Furthermore, Kurzweil predicted that in the 2030s, artificial intelligence will also completely reverse engineer the human brain, allowing it to create even more powerful AI systems that far exceed human performance by magnifying the structure and function of the human mind. He also predicts the widespread adoption of intelligent nanotechnology, allowing the manipulation of matter at the molecular and atomic levels, leading to the creation of highly efficient, miniaturized devices and systems, and revolutionizing sectors like healthcare and manufacturing. Kurzweil also foresees the emergence of full immersion virtual reality. Enabled by exponentially advanced AI and computation, virtual environments and their characters will be indistinguishable from physical reality, transforming entertainment, communication, and other forms of human interaction forever. In fact, Kurzweil predicts the 2030s to be when we achieve true artificial general intelligence, known as AGI, and quickly move towards the event horizon of the singularity. But that's just the beginning. Shockingly, this exponential growth in computing power will give a single $1,000 device the computational power of all human brains combined, all by 2030. But Kurzweil's most profound prediction is the advent of the singularity. He predicts that this will occur around 2045. The singularity refers to a hypothetical future point where artificial intelligence will have progressed to be far greater than human intelligence, radically changing civilization in an event which he describes as the intelligence explosion. In this era, the pace of technological growth will be so rapid and its impact so deep that human life will be irreversibly transformed. This includes the idea that our biological bodies and brains could be enhanced by technological augmentations, or that human consciousness might even be uploaded to an artificial medium. Kurzweil has even more bold and controversial predictions that are already well underway toward becoming reality, raising both exciting possibilities and profound philosophical questions about the meaning of everything. One such prediction is that humans and machines will merge both physically and mentally,
allowing humans to transcend their biological limitations, like aging and disease, leading to a world where people could theoretically live indefinitely. He predicts that humans will also become increasingly non-biological as we replace our cells and internal organs with more durable and efficient nanotech devices to achieve immortality. Kurzweil predicts that by 2045, $1,000 will procure a computational capacity 1 billion times greater than the combined brainpower of all humans today. And while Kurzweil acknowledges that the exponential surge in computing power will eventually reach a ceiling, he estimates this threshold to be trillions-fold beyond what's required to achieve the singularity. Kurzweil's predictions grow even more remarkable for the 2050s, as he envisions a world where artificial intelligence is seamlessly embedded in everything. Our bodies, clothes, homes, and cities, forming a symbiosis with AI that reshapes how we live, work, and play. But it doesn't stop there. As we head towards the latter half of the 21st century, Kurzweil sees a future where most of our lives will be spent in highly immersive, physically convincing virtual realities. These alternate realities could be as real and meaningful as our current physical existence, transforming how we perceive and interact with the world. Kurzweil's vision of the future extends beyond our planet. He predicts that advancements in nanotechnology will enable us to build spacecraft small enough to travel at near light speeds. This could open the door for us to explore and potentially colonize other star systems, spreading human presence throughout the cosmos. By 2100, if Kurzweil's predictions hold true, our civilization will have advanced to a point where we are harnessing all matter and energy to fuel our intelligence. He suggests that humanity's destiny is to saturate the universe with our intelligence, creating a cosmos buzzing with consciousness. This is Kurzweil's vision of the future, a world where artificial intelligence, human intelligence, and the very fabric of reality are intertwined. It's a future where we overcome our biological limitations, explore other galaxies, and redefine what it means to be human. But Kurzweil doesn't shy away from the challenges and ethical considerations this future presents. He calls for careful consideration and ethical stewardship of these technologies to ensure that they are used for the betterment of humanity. Furthermore, Kurzweil says the 2023 call for a halt on massive AI experiments is too ambiguous, impractical, and is unlikely to be heeded by global competitors. He also highlights the potential negative impact that such a halt would have across various sectors where AI is proving beneficial. Meanwhile, critics have raised numerous concerns against Kurzweil's theories, asserting that his accuracy rate sits around 86%, and similar to Nostradamus, his forecasts are often open to various interpretations. Some of his predictions that he counts as successes are deemed by many as misses. A notable example is his forecast for the commonplace presence of autonomous vehicles by 2009. And Kurzweil has recently made a bold adjustment for his prediction about human longevity, expecting humans to achieve immortality within the next 8 years. He envisions a future where our neocortex expands, enhancing our capabilities and attributes. He muses, we're going to be more engaging, more adept at creating music, and even more appealing. In Kurzweil's future, the qualities we value in humanity will not just persist but magnify. He sees a time where all human physical needs are met, a world where scarcity is an antiquated concept. He further posits that our minds will expand, enabling us to exemplify the artistic qualities that we hold dear to an even greater extent. This future he paints as one of abundance, growth, and expression. Just a few short years ago, the concepts of artificial general intelligence and the singularity were relegated to science fiction. But nowadays these notions are viewed as eventualities. We are currently at the beginning of the age of intelligent machines, where over 80% of human jobs will be automated by robots, and most human-level knowledge and physical abilities will no longer be marketable in comparison to the synthetic services.